El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo, en Cafarnaún. Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: ¿y no ven signos y prodigios? ¿Ustedes no creen? Le dice el funcionario real: Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Jesús le dice: regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Les preguntó a qué hora se había puesto bien y le dijeron que el día anterior a la 1 se le había pasado la fiebre. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo, y creyó en él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea a Galilea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Hoy este evangelio de San Juan es algo muy bello que nos ayuda a profundizar más en la mente, en la psiquis de Jesús, de Dios. Y algo que tenemos que tener muy claro es que Dios en todo tiene un propósito. Y nuestra vida tiene que tener un propósito. Si no tenemos ese propósito, psicológicamente y espiritualmente nos sentimos vacíos. Nos sentimos como en la nada, como en el mar, ahí solos, sin ver la costa, ver solo mar y mar y mar, y no saber para dónde ir, y no saber para dónde estar, ni qué hacer. Y ese propósito nos lo da Dios, más que los propósitos materiales que son buenos, que Dios quiere que tengamos y que los vamos consiguiendo a lo largo de nuestro caminar. Claro, la casa, el carro, la beca, el viaje, todo eso es supremamente importante, pero lo más importante es la vida eterna, lo más importante es la salvación, lo más importante es conocer a Jesucristo, a nuestro Señor, y seguir el camino del discipulado, el camino que ustedes y yo venimos siguiendo ya más de 5 años en el grupo de oración de liberación, donde hemos profundizado y escudriñado en los misterios, en los signos y signos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante desencriptar, desmenuzar la palabra del Señor para que nosotros podamos comprender un poco más esa metodología que Jesús utiliza y la mentalidad que Él tiene, que es muy diferente a la que nosotros tenemos. Fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Juan es muy particular porque en esta perícopa, en este trozo del Evangelio, nos sitúa ya geográficamente. Él quiere darle un valor agregado y quiere situarnos en un contexto, en una región, en un momento crucial. Y recordarnos el primer milagro que inicia el Evangelio de Juan, que es la transformación del agua al vino. Y no cualquier vino, un vino excelente. Acuérdense que lo hablamos en una predicación, por qué tan importante era empezar la narración del Evangelio de Juan hablando desde ese milagro. No fue la resurrección de alguno, o la multiplicación de los peces o de los panes, o la pesca milagrosa. No. Fue
un milagro que nosotros lo vemos muy banal, muy común, muy del mundo, que fue la transformación del agua en el vino, pero que es precognición de la Eucaristía, es precognición del banquete, es precognición de lo que Jesús va a hacer y de lo que nos va a dar. Entonces, la vid, las uvas, eso es algo muy importante. Por eso hace esta monición al inicio. Nos sitúa geográficamente y teológicamente en una zona donde Juan mismo inicia su relato contando este milagro espectacular, extraordinario, pero que para Juan no es milagro en el sentido literal. Eso ya lo vamos a entender en un momento. Él tiene una forma de ver los signos y símbolos que Jesús trae desde una perspectiva judía, desde una perspectiva semítica, una perspectiva muy propia, muy decodificada, donde nos está hablando con un lenguaje no solo de lo que está sucediendo, sino que tiene una profundidad. Jesús es muy profundo y viene conectado con todo lo que viene trayendo el ADN del pueblo judío y toda su historia. Entonces no es algo aislado, sino que es complemento de lo que se viene utilizando en el pasado, de los profetas, de los patriarcas, desde Adán hasta Abraham, Isaac y Jacob. Entonces viene en una sintonía muy poderosa, que solo cuando escudriñamos la palabra del Señor hacemos esas conexiones mentales, esas conexiones neuronales, esas conexiones literarias, bíblicas y teológicas. Y ahí, ¡pum!, eureka, se nos abre la mente, la tusta, el cerebro, la materia gris empieza a funcionar. Pero es que verdad pasó esto. Es que esto pega con esto. Claro, es que yo ya entiendo qué fue lo que pasó. Entonces es importante entender de que Jesús nunca actúa porque sí. Tiene un objetivo claro. Nuestra vida también tiene que tener ese objetivo. Buscar ese objetivo no es fácil, pero en el camino de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, del Salvador, lo vamos a encontrar. Había allí un funcionario real. Muchos exégetas y especializados en arqueología bíblica y en cristianismo primitivo no han podido llegar a la conclusión de saber realmente este personaje quién era como tal. Si realmente trabajaba en el palacio real, tenía un cargo importante, o era de línea de reyes. Hay mucha especulación y muchas teorías. Pero ¿qué nos habla el Evangelio? Nos habla de que él era una persona que tenía un nivel alto. Aquí esta versión del peregrino nos habla de un funcionario real, que tenía un gran cargo, que era importante económicamente, políticamente, socialmente. No es lo mismo, y esto lo aclara Jesús, solo con los pobres. A Jesús lo seguían de todos los niveles sociales, económicos, intelectuales, políticos, militares, porque era la sensación, porque era lo nuevo, porque era extraordinario, porque veían su manera de predicar con autoridad, porque veían su poder de sanación, de liberación, traumaturgo, tenía un poder grandísimo de convocar masas. Entonces eso era impactante para muchos sectores. Algunos lo buscaban realmente porque creían en su poder, otros por curiosidad, otros era por decir, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces si fulano fue, no, yo voy allá, es que el chisme, mijo, es que yo necesito saber qué está pasando, porque yo quiero llegar y contarle a fulano y a sultano. O sea, el síndrome del chismoso, del sapo, el metido, el lambón. No sigo más porque se me enloquece. Del que quiere ir a ver qué hay para ir a contar su versión. Claro, la tuerce, la deforma, la cuenta a su acomodo, pero tiene que estar, mejor dicho, chisme fresco. Eso tiene que estar en la jugada. O sea, más pilas que City TV por todo Bogotá.
Entonces, este funcionario real nos da esa característica que era importante. Entonces es importante socialmente porque Jesús llegó a todos los niveles e impactó en una región muy importante donde fue su familia uno de los testimonios de conversión que vieron el poder real de Dios actuando en sus vidas. Cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. De Caná a Cafarnaún son 33 kilómetros. En chalupa, bueno, en chalupa no se podía, en burro, en dos patas, camine al agua, al sol, al frío, a los peligros. Son 6-7 horas, un poco más, un poco menos. Echando quimba, echando pata. Hágale, mijo, ya va a llegar en 5 minutos. Oiga, voy para Caná, ¿usted sabe dónde? Sigue ahí derecho, 5 minuticos, como decían los antiguos, a medio tabaco. ¿Usted sabe qué pasaba con los de medio tabaco? Cuando se iban caminando, estos son experiencias misioneras, ¿no? Cuando yo iba a misionar nos tocaba selva, nos tocaba monte y camine, eche pata, chalupa, burro, lo que fuera. Entonces, la medida en algunos lugares era a medio tabaco. A medio tabaco llega. Lo que pasa es que nunca nos dijeron que eran mañosos y que iban caminando un rato y cogían y prendían el pucho, prendían el tabaco, el cigarrillo, fumaban, le echaban 2 bocanadas y lo apagaban. Entonces, ese medio tabaco no tenía cuándo. Entonces, esa era, ¿cuánto falta para llegar? No, padrecito, eso es aquí nomás, eso pasa esa loma ya, eso es a medio tabaco, hermano. Medio tabaco, no, eso es medio tabaco, eso es rápido, pero no te, eso después es que uno se da cuenta. Entonces, era lejos. ¿Qué hace? Él sabe y escucha de los milagros, del poder transformador que tiene Jesús. Y él no lo piensa 2 veces, lo va a buscar a Jesús. Un estatus alto, socialmente, económicamente, intelectualmente, se va a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque ya fue su última opción, cosa que nos ha pasado muchas veces a usted y a mí. Bueno, yo ya llevo un nivel donde ya he aprendido con los golpes de la vida, pero no crea, muchas veces tenemos que estar hasta un punto muy fuerte de nuestra existencia para realmente salir a buscar a Jesús. Él no se quedó esperando, salió del verbo caminar, del verbo hacer, del verbo moverse, del míguele, de hágale, de apúrele, porque sintió, supo que él iba a estar allá y dijo, ese es el hombre, él me puede solucionar el problema. Lo he dicho muchas veces, cuando le pasa algo a uno, obviamente uno pide ayuda y uno quiere salir adelante, pero no es igual cuando un hijo vive una situación terrible. Uno quisiera vivir esa situación y que el hijo de uno no viviera esa situación. Pero debe decirles que la realidad de esta vida no es así. Y que en cierta forma los hijos tienen que vivir su caminar, tanto espiritual como material, y tienen que darse en sus golpes, y tienen que aprender, y tienen que sufrir. Porque la única forma de aprender, la única forma de purificarse, la única forma de ganar espiritualmente es experimentando en su vida. Claro, hay 2 formas de aprender, siempre se las he dicho. Una es por los consejos de nuestros viejos, de nuestros ancianos, de los sabios. Así como cuando se emberracan, cuando me preguntan algo. Y la otra es por experiencia. Nosotros nos volvimos PhD, Magister, estudios postdoctorales en darnos en la jeta, en que caemos y nos han dicho y conocemos y ¡pa! Vuelva y casques, hermano. No, eso no me vuelve a... Intento, ¡pa! Se da otra vuelta y tenga su cachetada, su bofetada para que sea serio, ¡pa! Tenga, despierte. Y entonces acumulamos esos errores, acumulamos esos golpes y ahí sí entendemos, yo ya... Es como la ratica del laboratorio. ¿Se ha visto las raticas? Bueno, los hámster, para que no se escuche tan feo. La rata, esa rata de laboratorio, blanquita, bonita, con ojos rojos,
le hacen el experimento de que está el queso y conectan el queso con energía. Entonces, pobrecita, la rata va a comerse el queso. Y claro, la primera vez se pega su susto y no. Intenta la segunda y ¡pah! Se le electrocuta. Y después la tercera, ¡pah! Entonces ya se desarrolla un trauma. Y entonces la rata no es boba, no es pendeja. Y dice, así me muera de hambre, pues yo no me voy a comer eso. Porque yo sé que ¡pum! Le meto la muela y me electrocuto. Entonces aprendemos de forma de golpes, aprendemos a través de los traumas. Y cuando vemos que hay una necesidad muy grande, sobre todo en nuestros hijos, o un ser querido, un familiar, eso nos golpea más y nos doblega a la presencia de Dios. Él fue a buscar sin escatimar gastos en ir a buscar a Jesús. Lejos, sí, era lejos, 33 kilómetros. Y aparte de eso, él ya habrá visitado todos y con la posición económica, por eso lo resalta tanto Juan, de que médicos, galenos, de todas partes hubiera, tocó puertas, trajo, hizo. Es la reflexión que tácitamente nosotros podemos aludir a lo que Juan nos está explicando de este personaje. Entonces ya verse tan acorralado, sabiendo que a él le llegó el chisme, mire, va a estar Jesús y ese es un tipo durísimo, sanador, liberador, ha sanado a fulano, a sutano. Entonces él no lo pensó y se fue a buscarlo. Y nos cuenta la situación Juan, nos dice, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había llegado a Judea y Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Suplicaba. Yo creo que el ego y el orgullo son tan grandes de nosotros que por nosotros mismos muchas veces nos comemos muchas cosas. Pero cuando es un ser querido, cuando es un hijo, cuando es un ser amado, nos toca comernos ese orgullo y bajar la cabeza ante el Señor y buscar ayuda. Yo creo que en un momento desesperado nosotros lo hemos hecho. Suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. ¿Por qué bajar? Porque de Caná a Cafarnaúm toca bajar una depresión de 800 metros abajo. Entonces usted se para ahí y usted mira y es una loma hacia abajo bien peligrosa. Entonces le suplicaba a Jesús que fuera. Jesús le dijo, Jesús reprochó, Jesús lo comentó. Entonces uno va, cuando usted lee este evangelio, usted dice, uy, no, ese Jesús es muy rabón. Oiga, Jesús, colabora, hermano, viene de 6-7 horas echando quimba con esos chagualos ahí, con esos pies todos llenos de ampollas a venirlo a buscar a usted, hombre, y usted le sale con este reproche. No sea así, sea serio, colabore, hermano, porque entonces Jesús le dice, si no ven signos y prodigios, ¿ustedes no creen? Porque muchos, él hace el reproche, y no es solo ahí en este pasaje, sino en muchos otros pasajes que se interconectan, de que muchos buscaban a Jesús, como inicié esta predicación, por milagros. Entonces, en la visión de Juan, no es el milagro. No es el milagro. El milagro que es algo que no se puede explicar, que sucedió, se sanó, no se sabe. Para Juan son signos y símbolos. Por eso prodigios, por eso él lo habla de esa forma. Y Jesús lo está cuestionando. ¿A quién? ¿A esta persona de alta alcurnia que vino a buscarlo? Claro que sí. Pero no solo a él. O sea, cuando Jesús habla, yo siempre se los he explicado, él habla en pasado, a todos los que están antes, en su presente, ahí en Galilea, en Jerusalén, con los apóstoles. O sea, que esto está echándole el vainazo a mucha gente que venía a buscarlo solo por conveniencia o por chisme. A ver, no, este man tiene poderes,
o este man hace esto, este man hace lo otro, resucita muertos, multiplica el pan, los pescados, transforma el agua en vino. Este hombre tiene unos poderes, entonces yo quiero ir a verlo, es que es la sensación, un rock star de la época, tremendísimo, y gratis, yo no tengo que pagar entrada, imagínense, al gratín, como le gusta a ustedes. Entonces, él hace esta reflexión fuerte a los apóstoles y a los que están ahí, y a este personaje, pero también a nosotros, o sea, se transporta, se proyecta al tiempo actual. Muchas veces buscamos a Jesús por esos signos y prodigios, y no por ser Jesús. Entonces ahí vamos entendiendo de que a Jesús no solo se debe buscar por los milagros, por los prodigios, porque me saque de tal lío, de tal problema, sino porque lo amamos y creemos en Él. Es que eso es bien complicado, claro, eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque ellos veían a Jesús, lo tocaban, hablaban, lo escuchaban, veían su obra maravillosa, sus prodigios, sus signos. Nosotros tenemos que actuarlo desde la fe. Por eso hay que trabajar todos los días la fe. Por eso cuando hay estos momentos difíciles, la fe se quebranta y uno quiere tirarse al piso, y uno quiere romperse las vestiduras y quiere echarse a llorar, a gritar, porque está pasando por un momento de quebrantamiento, un momento difícil. No solo lo busquemos a Jesús en esos momentos, sino en cada momento, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada actuar, en cada momento en que estamos, nos movemos, somos, andamos. Tiene que estar acá en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Jesús, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Entonces, para Juan, y entendámoslo de esta manera, los signos y prodigios es un lenguaje encriptado, el cual tiene una fusión del pasado, presente y futuro. No por nada Juan ve el Apocalipsis, un lenguaje escatológico, un lenguaje del fin de los tiempos. Entonces, al mezclar estos signos y símbolos y prodigios, no solo es un milagro y ya, sino que este signo y este prodigio va conectado con algo que viene desde atrás, que certifica lo que está haciendo Jesús y lo que va a suceder. O sea, es una conexión, pero supremamente profunda de lo que hace, piensa y hará Jesús. Por eso yo les decía, Dios en todo tiene un propósito. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Moisés tiene que enfrentarse contra los sacerdotes de Anubis, los sacerdotes de Egipto, uno de esos enfrentamientos fue convertir el agua en sangre, o la sangre en agua. Si se acuerdan, cuando se dan ese enfrentamiento para medir poderes y saber quiénes son los que tienen el poder. Entonces ahora Jesús transforma el agua en vino, en vida. Entonces tiene muchos paralelismos y tiene muchas conexiones. El maná, Jesús multiplica el pan. Entonces hay muchas cosas que este lenguaje semítico y este lenguaje teológico lo entienden ellos. Nosotros no, apenas lo estamos divagando, apenas lo estamos profundizando. Entonces estos signos y prodigios, el milagro no es Jesús. Dios, Jesús hace los milagros. Entonces, más que esos milagros, de buscarlo a Él por esta razón, que es el reproche que Jesús hace tanto a sus discípulos como a los que están alrededor, como los del antiguo tiempo, como este nuevo tiempo, es para que nosotros reflexionemos cuántas veces no buscamos al Señor solo por los signos y prodigios.
Y cuando no los encontramos, nos decepcionamos. Entonces yo le explicaba ayer a alguien que hay una diferencia entre la teología evangélica y la teología del cristianismo primitivo, universal, católica. Y en esto no solo romana, sino anglicana, ortodoxa, todas las diferentes, copta, todas las diferentes vertientes, de que como hay unas promesas, entonces los evangélicos cristianos hablan de que la promesa tal es obligación. Entonces Jesús prometió esto y va a darme esto y va a darme lo otro porque así está. No, Él sí hace unas promesas, claro que sí, y Él cumple su palabra, pero no es que tenga que hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Y cuando Él ve que la voluntad de Él no es la voluntad nuestra, pues no se dan esos milagros, no se dan esos signos y no se dan esos prodigios que vienen de Dios. A eso va Juan, a que esos prodigios vienen de Dios, con un objetivo. No simplemente se dio por hacerlo, o es simplemente un mago, o tiene superpoderes. Ese no es el objetivo de Jesús. Y ese es realmente lo que malinterpretan de Jesús. Entonces se vuelve como esa clave. Entonces la teología de la prosperidad evangélica, que todo tiene que brillar como oro y tiene que ser grandes riquezas, y si usted no tiene grandes riquezas es como el mismo nivel. Entonces si usted no tiene grandes riquezas en el cielo, usted no las va a tener tampoco. O sea, usted va a ser pobre acá y pobre allá. Craso error, totalmente en contra de lo que enseña Jesús. Entonces hay un fanatismo y una obsesión por creer esas promesas y autosugestionarse de que esas promesas tienen que cumplirse porque es obligación. No, hermano, no hay ninguna obligación con Dios. Es una sugerencia, una petición que le hacemos a Dios, pero no es obligación. Que porque me ama, que porque Jesús murió, resucitó, dejó sus promesas, tiene que ser así, obligatorio. No, Señor, por eso es Dios. Está sobre nosotros. La mentalidad de Dios es muy diferente a nosotros. Es muy diferente que nosotros entregamos esa petición al Señor para sanar, para liberar, para prosperar, para que nos bendiga. Y si hemos hecho mérito y si es la misericordia de Dios, porque más que todo es la misericordia de Dios, Dios nos va a dar ese regalo. No es que Dios no tenga el poder de hacerlo, sino que hay un propósito. Entonces hay cosas que nos suceden porque no la buscamos, porque son cadenas genealógicas, porque son trabajos de brujería, porque son errores que hemos cometido, porque también a través de muchas circunstancias difíciles, la salud, lo sentimental, lo económico, podemos ganar, aprender, purificarnos, ganar para el reino de los cielos. Entonces cuando no se dan, es que yo creía y yo estaba seguro y es que esa es la promesa de Dios, pero no se dio, entonces su fe cae. Entonces usted dice, no, esto ya no es conmigo porque Él no me cumplió, porque esto es un contrato que se hizo, firmado, sellado. Entonces tiene la obligación. Por alguien decía por ahí, tienes que morirse, pues madre. Tiene la obligación de que Dios me va a hacer lo que yo diga porque aquí lo dice. Pero es que como lo malinterpretamos. Entonces ahí viene la claridad que nosotros debemos de tener cuando le pedimos al Señor. ¿Qué está haciendo este personaje? Buscar, primero que todo, buscar al Señor. Debemos de buscarlo a nosotros, al Señor. Tener esa fe, certeza de que Él puede sanar, liberar, bendecirnos. Eso lo tiene este personaje. Tercero, la voluntad de Dios. Sí, dejó promesas, sí, tiene el poder, pero también tiene su voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Él es la voluntad de Él. No es nuestra voluntad, no es nuestros caprichos. Y eso cometemos muchas veces el error y lo entendemos muy mal. Y muchos que trabajan en esa teología como falciaria, como acomodada, como torcida, de que, entonces como son promesas, entonces tiene que ser así obligatorio. No, Señor, eso no funciona con Dios. Le entregamos a Dios esa petición, pero nuestra fe es
creer que Dios tiene el poder de hacerlo. Nuestra fe es que Dios es todopoderoso. Nuestra fe es que Dios nos ama, pero nuestra fe es también esperar en la voluntad del Señor. Entonces tiene un componente de resignación en la voluntad del Señor. Resignarse, Señor, es tu voluntad, como Jesús lo hace, Señor, cuando está quebrantado, quita, Señor, este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estamos hablando del Hijo, Dios poderoso, que le dice al Padre que si es su voluntad lo haga, pero de todas maneras Él acepta esa voluntad. Jesús viene y acepta la voluntad del Padre, voluntariamente, porque nos ama, porque nos quiere, pero eso no quiere decir que fue fácil, o fue mamey, o fue un Disneylandia, eso fue, mejor dicho, un tour maravilloso. No, perseguido, calumniado, injuriado, maltratado, escupido, torturado, crucificado, pero que triunfa resucitando a la muerte y al pecado, trayéndonos la salvación a nosotros. Ese es el objetivo, el venir a traernos la salvación. Qué maravilloso es sentir que Dios nos ama, su Hijo se entrega, el Padre, con ese dolor de Padre, permite que Jesús se sacrifique para limpiarnos, porque Dios es justo y no puede borrar, no puede hacerse el bobo de tanta maldad que el mundo ha cometido, y nos permite tener a Jesús, a que Él venga y dé su vida por nosotros, y continúa estando con nosotros de forma espiritual en la Sagrada Eucaristía, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, esperando la segunda venida del Salvador. Entonces es importante entender esta dimensión. Dios tiene el poder, Dios lo puede hacer, pero también está en su libertad no hacerlo. Y no por eso nos vamos a rebelar, no por eso nos vamos a cortar las vestiduras, vamos a maldecir a Dios y nos vamos a alejar de Dios. Porque ese es el caminar espiritual, la aceptación a la voluntad del Señor. La Virgen María, ¿qué hace? Aceptar la realidad que tiene que vivir su Hijo, el sacrificio que Él tiene que dar por salvarnos a nosotros. Obviamente a ella no le gusta, no está de acuerdo, por eso llega con los hermanos de Jesús a decirle: hermano, deje eso, usted se está buscando una muerte pendeja, deje esa vaina, camine, vámonos para la casa. Entonces Jesús dice: no, ¿cuál es mi madre? ¿Cuáles son mis hermanos? Todo aquel el que hace la voluntad del Padre es mi hermano, es mi hermana. Mi madre, mi padre, mis hermanos. Mi madre, mis hermanos, mi comunidad, mi gente. For people. Entonces debemos de entender de que esta parte cruda, difícil de la existencia humana también hace parte de nuestro crecimiento y nuestra vida. Y eso no quiere decir de que Dios no nos ame, y no quiere decir que nos abandonó, o que no nos escuche, o que nos maldijo, o que no nos quiere, o que Dios no tiene el poder, no. Sino que tenemos que pasar nuestro vía crucis en esta vida, nuestro peregrinar, que el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, cargue con su vida sus problemas, sus dificultades. Entonces debemos de ser fieles en lo poco y fieles en lo mucho, fieles en los momentos de alegría, felicidad, pero fieles también en los momentos amargos de nuestra vida. Y no solo buscar a Dios porque es el cajero automático, porque es el que me soluciona los problemas, porque yo tengo las palabras mágicas, porque se vuelven así, palabras mágicas, porque Jesús lo decretó, porque Jesús lo dijo, porque sus promesas se cumplen. No, esa vaina tenemos que sacárnosla si queremos subir de nivel espiritual, Y así vamos a aceptar con alegría, con entusiasmo, con fe, las dificultades, los momentos difíciles, con esa fe de que Él puede cambiarlo, pero esa fe también de que asumimos nuestra realidad y la voluntad del Señor, que tiene un propósito mayor, que no lo entendemos actualmente, porque cuando usted está con la crisis, está con el problema, usted solo piensa en el problema, usted no piensa en nada más, pero cuando usted ya sobrepasa el problema, recapacita, flashback, vuelve al pasado
y dice, no, sí, esto pasó por esto y esto y esto, y ahí conectamos con ese propósito de Dios y lo que Él nos quiere dar. Entonces, por eso, la palabra que Él da ahorita, este cuestionamiento, no es solo para este personaje, sino también para los apóstoles y actualmente para ustedes y para mí. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen, entonces se basa en que tengo que ver, tengo que tocar, tengo que ver, tengo que experimentar para yo poder creer. Es algo que nosotros tenemos que sobrepasar. Le dice el funcionario real, Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Él escucha la reprensión, la asimila, pero su amor de padre lo motiva a que siga insistiendo. Entonces, una de las capacidades, de los puntos importantes de esta predicación es insistir, persistir para conseguir bendiciones materiales y espirituales. No simplemente porque no se dio en el primero, en el segundo intento, sino que hay que hacerlo con esa convicción de que yo lo estoy logrando, lo estoy proyectando, lo deseo, lo quiero, pero también con la realidad de que se puede dar o no se puede dar. Y eso no tiene que interferir en nuestra realidad, porque usted el día de mañana, o nosotros, o yo mismo, podemos enfrentarnos contra una tragedia. Eso ya lo vivimos en la pandemia. Mire lo que sucedió, yo se los había anticipado, estos terremotos. Mire esta devastación tan grande. Mire lo que está pasando con las lluvias aquí a nivel nacional, las inundaciones, que lo habíamos hablado. Entonces, son tragedias, historias muy fuertes que nos marcan, pero que tenemos que aprender a vivir y a salir adelante. El día de mañana puede ser un padre, un hermano, un hijo que tenga una enfermedad, que tenga un problema, aún que pueda fallecer, pero es algo que nosotros debemos de tener muy claro. Pero nuestra mente no tiene que ser, si Birmania me dicen ahí, no puede ser solo lo material, lo estático, lo momentáneo, sino lo eterno. ¿Por qué en el cristianismo primitivo familias convertidas decían, mátenos? Yo voy a matar a su mujer, voy a matar a su hijo si usted no se convierte. Mátelo, hágale, mira, ya está el cuchillo, venga, carnicero, y píqueme a mi mujer, píqueme a mi hijo, écheme a los leones. Porque ellos estaban viviendo en una sintonía en la cual no es solo el problema ahorita, el sufrimiento, la escasez, la enfermedad, sino que ellos dicen, uy, no, usted me mata, me hace un favor, porque yo voy rápido al reino de los cielos, mártir, de una, hágale, papá, míguele. Si lo va a hacer, hágalo de una vez, no me tenga con amenazas. Porque vivían en esa contemplación, en esa realidad espiritual donde ellos entendían de que sí, hay sufrimientos, hay momentos difíciles, pero esta vaina no se acaba acá, esto es transitorio, de momento. Usted sufre, pasa esto, pasa lo otro, y ya vamos al reino de los cielos. Como habían otros como San Marcos, que lo metieron en la fosa de los leones, o Daniel, y los leones, en cambio de comérselos flacos, acabados, esos gatos, de no comer varios días, pero ¿qué hacían? Protegerlos, en cambio de comérselos. Entonces, hay opción para el que cree. Hay que persistir en la presencia del Señor, en la petición de lo que pedimos, la salud, el progreso. Pero es que a Dios no hay que pedirle. Pero ¿qué hacemos si en la Sagrada Escritura y Jesús dice, pidan y se os darán, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pidan y se os dará. Pero es que hay que saber pedir. Es que hay que ser constante. Y hay que persistir. Claro. Eso no nos lo enseñan y por eso nuestra oración es tan pobre. Nuestra lucha es tan mediocre. En nuestro compromiso con Dios es simplemente material. Es por eso.
Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Entonces Jesús se apiada y dice, regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. Es tan contundente, no tiene que decir muchas cosas. Mire, Jesús tiene una particularidad que nosotros debemos de, y yo se lo digo a los sacerdotes, debemos de experimentarlo, debemos de vivirlo, ser concretos, específicos, contundentes, ser más minimalistas, orgánicos, ser más específicos. Vamos a lo que vamos. A veces queremos hablar muchísimo, explicar muchísimo, hacer muchísimas cosas, pero entre menos es más. Miremos cómo le responde Jesús. Regresa tranquilo, fresco, bacaneado, nada de nervios, que tu hijo sigue vivo. Le da la conclusión. Primero lo tranquiliza. Eso es lo que hace el Señor cuando entra en nuestra vida. No estamos en angustias, Él no solo viene a resolver ese problema, lo primero es que viene a traer la paz que no da el mundo, a que usted se tranquilice, está en la presencia de Dios, no tiene por qué angustiarse ni desesperarse. Pero es que me van a cortar la luz, es que fulano me puso los cachos, es que mi hijo tiene tal problema. Sí, entiendo, pero paz, usted tiene que tener la paz y la tranquilidad de Dios en su corazón. Y Él nos la da. Por eso en la oración lo que tenemos que tener es pedir primero esa paz, esa tranquilidad. Le dice, esté tranquilo. Y después le asegura, su hijo sigue vivo. Aparte que en ese momento lo sanó, le está revelando, está siendo profeta. Está diciendo, su hijo está vivo. A 33 kilómetros está vivo, tranquilo, fresco. Le dio el poder de la sanación en ese momento, le dio su tranquilidad, su paz, y le aseguró que estaba vivo. Usted se imagina la mente de él caminando, buscándolo, viéndolo tan mal que no sabía si vivía o moría. ¿Qué hace el Señor? Ve la situación, ve qué es lo que más está apretando su corazón y suelta. Lo suelta ese corazón, suelta ese sufrimiento. Le dice, regresa, le dice, vuelvas a su casa. No le dice, vamos, como en otra ocasión. En este caso, le dice, regrese. ¿Por qué? Porque se tenía que dar este signo del poder, este prodigio del poder del Señor a distancia. El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Creer en la palabra del Señor, creer en lo que Dios hace en nuestra vida, pero sin llegar a fanatizarnos y volvernos obsesivos de que Dios tiene que hacer nuestra voluntad. Eso es muy claro, por favor, tengámoslo claro. Se puso en camino y iba ya bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro. Acuérdense que tenía que bajar 800 metros de profundidad, anunciarle que su muchacho estaba sano. Les preguntó a qué hora se había puesto. Bien, le dijeron que el día anterior a la 1 se le había pasado la fiebre. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo. Hizo una conexión, reescribió, revivió esos pasos, revivió lo que estaba sucediendo y escuchó de sus propios sirvientes esa conclusión, ese regalo de que su hijo estaba sano, que le pasó la fiebre. Acuérdense, la suegra de Pedro también fue sanada por una fiebre. ¿Por qué? Porque habían malezas que los cogían y eso de 3, 4, 5 días se lo llevaban. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? No se sabía. No habían exámenes, había muchas cosas que no se sabían. Hubo varios estudios, tanto griegos como egipcios, mesopotámicos, de causas de que tales y tales causas por esta muerte fue por tales y tales causas. Entonces ya sabían cómo tratarlos y la fisiología y bueno, lo que estaba
sucediendo, pero muchas veces la gente le daba fiebres terribles y se tostaba, se moría y no se sabía qué era. Entonces aquí se da una sanación a distancia muy poderosa del Señor, donde hay testigos y donde este personaje se da cuenta que no fue que se le pasó porque sí, sino porque él, haciendo este sondeo, se da cuenta que el milagro lo hizo el Señor. Creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea a Galilea. Señales, prodigios que el Señor hizo y puede seguir haciendo nosotros. ¿Tiene todo el poder de cambiar las cosas? Claro que sí. Hay que buscarlo, hay que ser perseverantes, hay que tener esa fe, certeza que el Señor tiene ese poder para sanarnos, liberarnos, prosperarnos, cambiar todo, sanarnos de cualquier enfermedad. Claro que sí. Hay muchos testimonios del poder del Señor, pero sin que nosotros nos obsesionemos de que Él tiene que hacer lo que nosotros queramos hacer. Que esa es la teología falsa que trabajan muchos, malinterpretan muchos evangélicos o cristianos o pastores. Yo tengo muy buenos amigos pastores y hablamos mucho, y hay escuelas en el mundo teológicas cristianas, evangélicas muy buenas, pero hay otros que malinterpretan o utilizan la palabra de Dios para darle un significado que no es. Entonces cogen las promesas de Dios como obligatoriedad del Señor, y así no funciona. A la mala no funciona nada. Con amor, con misericordia, todo funciona. Y por eso Dios nos escucha, por eso Dios hace milagros, pero siempre dejándole todo en las manos del Señor. Y es difícil porque usted dentro de su corazón quiere que se haga lo que usted dice, lo que usted anhela, lo que usted sueña, lo que usted necesita. Y saltar al vacío y dejarse agarrar, sostener de las manos de Dios, es muy complejo. Esto ya es para niveles muy altos espirituales, para tener en sintonía en nuestra mente la presencia del Señor. Cuando lleguemos a ese nivel, ya podemos decir que somos discípulos del Señor, que estamos dispuestos que se haga en mí según tu palabra, que sea tu decisión, Señor, en nuestra vida. ¿Estamos preparados en este momento para eso? ¿O todavía estamos muy pegados a muchas cosas en este mundo que debemos de superar, aceptar, convivir, vivir y vivir en alegría, en felicidad, porque estamos viviendo ese propósito de Dios en nuestra vida? Difícil, complicado, a veces es el enemigo, a veces son cadenas genealógicas, a veces son trabajos de brujería, son maldiciones, a veces son errores que nosotros cometemos, pero que Dios, en eso podemos ganar y ganar en abundancia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.